Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japsu Je Dage Janso Jibe San Dola Benje Sanje Ru Barai Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japsu Je Dage Janso Jibe San Dola Benje Sanje Ru Barai Sho Sanje Jodan Zoje Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonaj Dola Benje Sanje Bara Sho Sanje Damje Dewa Deve Jodan Dembara Joje Dunga Dan Dunga Jodan Tawa Joje Dunga Mebe Dewa Damba Dan Medawa Joje Nyere Jadan Dan Danyo Jembo La Nepara Juru Je Pandenta Lama Rembo Je Dage Je Uru Meme Denjol Gaden Jembe Gone Je Sonde Kuson Doje Ngur Zaldo So. So now today also I will do continue. Before this, and I have to make a few, one sentence or one topic need a little bit clarified, because first day when I talk about a karmic, if you do the positive karma, then prevent the facing negative experience, suffering negatives. So I think some people miss. Then also I make an example of myself. I don't know past my karma, but due to the positive karma, this lifetime until now I didn't need to face suffering. But some people misunderstood. They understood I have no suffering. So actually, because this also can happening because people are not used to the from the Buddha's teaching, karmic, then have a kind of a misunderstanding. So actually, not saying I have no suffering. Actually, I'm saying is I didn't need, until now I didn't need to face suffering. Reason why? Due to the past, must be, I'm not sure, but due to the past karmic deeds, Reason why I'm saying this, because everybody a little bit worry about, maybe like what will happen, how we, some people who do practice also, some people due to the also different environment situation, we have a lot of worry, even like COVID, we have a lot of worry. Until now, we cannot say because it's related to the past. The future, if you don't want to have suffering, we have to take care of ourselves. Take care of ourselves, and this is a proper attitude, proper conduct, proper action. Then practice. This makes then prevent the without facing suffering for next destination. I think this I refer with the teaching of the Dharma, Buddha's teaching, because we all worry about, include myself. I'm worried about what will happen if future disease, hunger, war, catastrophe. These things can happen, happening, but then happening, but also happening. Individually have to face due to the individual accumulation of the karmic deeds. If you take care of ourselves, means take care of now. And then I also talk about, in order to take care, we have to refer with the teachings. Easy to refer like 6 paramitas. And the 6 paramitas also like easy to try to look in Gampopa's teaching, Joy and Mental Liberation. They have a brief topic of this 6 paramitas. If you yourself refer with this,
even we cannot do exactly, but if you refer with this, could help a lot of, we can have a lot of safe, not involved with the negative deeds. And also in another point in Gampopa teaching, they talk about where that we associate with the friend, because even we want to be good, due to the where you associate, also you can draw into the negative. That's the reason I'm talking. I explained beginning, like introduction. So some people a little bit misunderstood because of lack of the background of the what you used to be. This also we call sheja, because I'm not saying everybody wrong. Each has one knowledge. So this knowledge is a different point of view. So then, like when we talk like this without a detail, can be misunderstood. Hola, el día de hoy también voy a continuar, pero antes de eso quisiera clarificar o aclarar un cierto tema, porque el día de ayer, no, perdón, en el primer día hablé del tema de las condiciones kármicas, del karma, y del hecho de que un karma positivo, una acumulación positiva de karma permite de prevenir, de tener que enfrentar experiencias negativas y mucho sufrimiento, negatividades. Y me tomé en ese momento como ejemplo a mí mismo, pues aunque no conozco cuál es mi karma pasado, pero al parecer por el hecho de acciones positivas, el resultado es que en esta vida, desde que nací hasta hoy en día, no he tenido que enfrentar situaciones de gran sufrimiento. Y aquí, al parecer, algunas personas podrían haber malentendido o malinterpretado este punto. No me refiero al hecho de que no sufro o que no tengo un cierto malestar, que no sufro. Esta malinterpretación puede pasar por el hecho de que algunas personas no están habituadas a las enseñanzas búdicas, al tema del karma, entonces puede haber una malinterpretación. No estoy diciendo aquí que no sufro, que no tengo malestar. A lo que me refiero es que hasta el día de hoy no he tenido que enfrentar grandes sufrimientos, no he tenido que enfrentar el sufrimiento, y la razón por la cual es por un resultado kármico, por los actos kármicos del pasado. No estoy seguro cuáles, pero tiene que ver con el karma del pasado. Y la razón por la cual digo esto y abarco este tema es porque muchas personas estamos un poco ansiosos o preocupados acerca de lo que podría pasar. Incluso los practicantes, muchas personas he notado tienen esa preocupación por el hecho de nuestra situación actual con respecto al medio ambiente o con la situación del COVID, y muchos se preguntan qué va a pasar en el futuro. Entonces, lo que va a pasar ahora no lo podemos decir precisamente porque tiene que ver con las causas que ya han sido sembradas. Pero lo que pasará en el futuro tiene que ver o depende de cómo cuidemos de nosotros mismos, cómo cuidemos de la situación. Es decir, de una actitud apropiada, de una conducta apropiada de nuestros actos, de nuestras acciones. Eso es lo que nos permitirá prevenir el sufrimiento para las próximas destinaciones en las que nos encontremos. Y para todo esto
tomo la referencia del Dharma, de las enseñanzas del Buda. En efecto, todos estamos un poco preocupados por la situación, incluyendo a yo mismo. Yo me pregunto qué va a pasar en el futuro. Pueden haber enfermedades, hambrunas, guerras, catástrofes. Todo esto puede pasar. Pero también, incluso cuando todo esto ocurre individualmente, es la acumulación de los actos kármicos que hacemos ahora que va también a importar. Es decir, podemos tomar cuidado de nosotros mismos ahora mismo. Y con el propósito de tener cuidado, se trata de referirnos a las enseñanzas. Es fácil referirse a ciertas enseñanzas como la de las 6 paramitas. Podemos fijarnos, por ejemplo, en las enseñanzas de Gampopa, en el precioso ornamento de la liberación. Ahí abarca de manera, digamos, breve ese tema de las 6 paramitas. Es abordable. Y si nosotros mismos nos referimos a estas enseñanzas, aunque no lo podamos hacer exactamente por el momento de manera perfecta, si tomamos esa referencia, nos puede ayudar mucho en no involucrarnos en actos negativos. También otro punto que encontramos en las enseñanzas de Gampopa es el hecho de tener cuidado con qué amigos, fue la palabra, amigos o conocimientos nos asociamos, con qué personas tejemos una relación, porque aunque querramos ser buenos, dependiendo de las personas con quien nos asociamos, estas relaciones nos pueden atraer hacia abajo o sumergir, llevar hacia abajo. Y por todo esto es que expliqué este tema en el primer día, en la introducción. Entonces, quizás algunas personas lo hayan malentendido o malinterpretado porque hace cierta falta de un conocimiento básico de las enseñanzas búdicas, o dependiendo del conocimiento básico que cada uno tengamos con nosotros. A esto se le refiere como Sheja, que se refiere a nuestra manera de conocer, nuestra manera de ver. Y no es algo malo, cada quien tenemos un punto de vista, pero si las enseñanzas no son explicadas de manera detallada, este punto de vista puede venir a teñir nuestra manera de entender y pueden haber malentendidos. Following continue what we talked about yesterday. Yesterday I talked about how to meditate, how to meditate. I mean, there is a lot of kind of method support meditation, but I try to make it a little bit more simple way, because sometimes when you meditate, most time mind is occupied with the like positions, So position means like different conditions, meditation, like posture, many things, So of course everything is very good, but some people cannot do also. So therefore I just make a little bit a simple way, not saying postures, everything is not necessary. It is necessary, but meditation is what I wanted to say is we do according with following the teaching of Buddha, meditation. We do meditate. Due to the meditate, mind gets free from the confusion, more clear. More clear is purpose of the understanding of the teachings properly, Dhamma teachings. Because teachings are all like we using like
different way, like oral topic, philosophical topic, like this kind of a topic. But main thing is teaching is purpose of teaching. You have to apply your own situation, life conditions. Not like one idea, remain with the idea. Of course, it is okay, but then this doesn't give us a liberation. So we do meditate. We learn Dharma, studying, then meditate. Meditation helps, helps understanding better. For example, one sentence there. There is also it's a talk in the topic of 6 parameters. Shirab. Shirab makes a discrimination, different. What samsaric condition and the liberation method and the result. In order to develop Shirab, also need meditation. In order to understand it, also we need studying. Like Dharma studying is very important, and meditation is very important, because then meditation doesn't go wrong understanding and wrong concepts, Entonces ahora quisiera seguir con el tema de ayer. Ayer hablamos de cómo meditar. Hay muchos métodos de meditación, muchos soportes meditativos, pero quisiera tratar de simplificar un poco la manera de hacerlo. Porque a veces cuando meditamos podemos estar la mayoría del tiempo con la mente preocupada por la postura, por ejemplo, o varios aspectos o condiciones de la meditación. Y claro, la postura, y también son cosas que algunas personas quizás no pueden aplicar. Y claro, no digo que preocuparse por la postura no es algo que no hay que hacer, es algo necesario. Pero quisiera, sin embargo, hablarlo de manera más simple, con una manera más simple y abordable. Aquí abarcamos el tema de la meditación con respecto o con la referencia de las enseñanzas del Buda. Y cuando meditamos, aplicamos la meditación, meditamos y la mente le permite a la mente liberarse de la confusión, es decir, volverse más clara. Y el propósito de esta clarificación es de poder entender las enseñanzas de manera apropiada, de manera propia. Y entender las enseñanzas del Dharma. Cuando hablamos de las enseñanzas del Dharma, esto es un término que se puede referir a varios aspectos. Hay enseñanzas orales, hay temas filosóficos, pero el punto principal, pienso, es que el propósito de las enseñanzas es que se trata de conocer esas enseñanzas y aplicarlas en nuestra propia situación, en nuestras condiciones de vida. Es decir, que no deben de permanecer solo una idea. Claro, está bien que sean una idea, pero permanecer solo con una idea no nos llevará a la liberación. Entonces, cuando meditamos, aprendemos el Dharma, es decir, estudiamos y después ponemos en obra la meditación. Y la meditación nos ayuda a entender mejor. Por ejemplo, hay una frase o una palabra en las enseñanzas que de hecho encontramos en el contexto del tema de las 6 paramitas, que es la palabra Sherab. Sherab se refiere al discernimiento. Y el discernimiento es lo que permite discriminar mejor. Soy más lenta.
hay diferentes tipos de discernimientos, un discernimiento samsárico y también el discernimiento que nos lleva al resultado, a los métodos de la liberación. Y con el propósito de desarrollar Sherab, ese discernimiento, también es necesaria la meditación. Entonces, para entender, necesitamos también estudiar. El estudio del Dharma es muy importante y la meditación del Dharma también es muy importante. Es lo que permite, la meditación es lo que permite que cuando estudiamos los conceptos no tomen la mala dirección, que ese estudio no se desarrolle bajo la forma de los conceptos equivocados. Also, because it's very important, what I just give one example, what I discovered, like just before the Second War, Japanese attack in Hawaii, by ship and planes. So, I mean, this I see in the movie, attack in Hawaii, America. I mean, this is not a purpose for this, but I just observe what, the film is more or less true. Maybe sometimes a little bit exaggerated with the film, but the story is more or less true. And there is a few ships of Japanese ships, and then main commander is I think called Admiral Yamamoto. When you just look the film, he commanding in the map. Immediately he go back and meditate. He's always meditate. The chief of the admiral. This film shows, must be true. He's meditate, and everybody wait. They make like a strategy. Again, he come, he make commander, then go back. He's meditate like this all the time, So then I thought, yes, it's a meditation has a capacity, personal, intelligent development. Like we call Shirap. Shirap number J means good, confusion, clarity, clarified. So meditation. Without the teachings, if you meditate, whatever you do, you go to perfect with this, So, of course, I'm not criticized there. Meditation gives a lot of capacity to person, but when you do, in order to meditate, people need a clear Dharma point of views, When you have that proper instruction, proper views, combination of the meditation, then you exactly can get the result. If you don't have a background of Dhamma, meditation give another clarity. Then we have most our capacity background is samsaric backgrounds, So, if no background of Dhamma. Then we will meditation helps our mind kind of efficient in the samsaric functions, Samsaric functions are also good. Some are good, those benefit, good, some are negative also. So I just give this occasionally, just say, meditation combination with the studying is very important because sometimes intellectually studying you don't apply yourself, just remain within your brain but not able to function. But the combination of the meditation, then really you understanding, then you can live like Dharma, I think this, my feeling is very important. When you practice, when you apply, if you could you could live close as possible with the teachings, this makes a good result, You know so many things, and you do yourself doing opposite, means not close of the teaching, is also not so beneficial of yourself, Many, when you really look, many in like people are like do this. You are very
kind of very good knowledgeable of Dharma, your own lifestyle is worse than the normal beings, I mean, this could happen also if you just without critical, just research, observe how people are being, how they do. So this also you can see the bodhisattva's practice. What you saw things not favorable. What you saw, not saying criticize, but you should not do this way. You should do not this way. You have to do different way. Different way means related with the Dharma, Esto es un punto muy importante y entonces quisiera dar un ejemplo, algo que he descubierto. Cuando justo antes de la Segunda Guerra Mundial hubo un ataque de los japoneses hacia en América, en Hawái, un ataque aéreo y en el mar con muchos barcos. Y hay una película que habla de eso. Y claro, en la película puede ser más o menos real, a veces es un poco más exagerado, pero está basado en hechos históricos reales. Entonces la historia ha de ser bastante verdadera, real. Y entonces esta película muestra, se sitúa en unas cuantas naves japonesas, y de las cuales el comandante principal era el amiral Yamamoto. Y la película muestra cómo este comandante, cómo este amiral, daba sus órdenes, iba a dar órdenes fijándose en un mapa, y inmediatamente después volvía a su meditación. Si la película lo muestra de estar basado en un hecho real, este comandante pasaba mucho tiempo en meditación. Sus soldados esperaban, después hacían una estrategia, él venía, daba ciertas órdenes y de nuevo se pasaba mucho tiempo meditando. Al ver eso pensé, en efecto, que la meditación nos permite desarrollar nuestra capacidad personal, desarrollar nuestra inteligencia, a lo que nos referimos como el término de sherab, discernimiento. Y aquí hay otro término que es namparje, que significa que se clarifica la confusión. Pero si lo hacemos sin las enseñanzas, sin la referencia de las enseñanzas, aún sin la referencia de las enseñanzas, cuando meditamos, cualquier cosa que llevemos a cabo lo vamos a poder perfeccionar. Y esto no es una crítica. La meditación da muchas capacidades a cada persona, o nos aumenta nuestras capacidades personales. Pero aquí, con el propósito de poder meditar, las personas necesitamos tener un punto de vista muy claro sobre el Dharma. Porque si recibimos las instrucciones apropiadas, es decir, un punto de vista preciso sobre el Dharma, entonces la meditación podrá dar el resultado correspondiente. Es decir, si combinamos con la meditación, eso dará el resultado. Y si no tenemos ese contexto, ese entorno o conocimiento del Dharma, entonces la meditación va a dar otro tipo de claridad. Es decir, otro tipo de comprensión. Perdón. Es decir, que la meditación va a ayudar, pero de manera en las funciones samsáricas,
pero no dará el resultado con respecto al Dharma. Es decir, que cada quien, según cada quien tenemos un contexto y ciertos conocimientos samsáricos. Y la mente ayuda a clarificar nuestros conocimientos y nuestro funcionamiento en el samsara. Y algunas opciones samsáricas son también muy buenas. Eso puede ser muy beneficioso, pero los funcionamientos samsáricos también pueden ser negativos. Entonces aquí, estoy más bien en esta ocasión diciendo que la meditación, para meditar bien, para la meditación hay que combinarlo con el estudio, y eso es algo muy importante. Pues a veces solamente está el aspecto intelectual, el aspecto intelectual de los estudios en nosotros mismos, y no nos aplicamos uno mismo a lo que hemos estudiado. Entonces, lo que hemos aprendido permanece al nivel, digamos, quizás en nuestra memoria, en nuestro cerebro, pero no vamos a ser capaces de hacerlo funcionar realmente. Mientras que si lo combinamos con la meditación, entonces realmente lo vamos a comprender, y en ese momento podemos vivir con el Dharma, con respecto al Dharma. Y mi pensamiento, mi sensación es que eso es algo muy importante. Cuando practicamos y que procuramos aplicar el Dharma, se trata de, aplicar el Dharma para vivir tan cerca como posible con las enseñanzas. Y si hacemos eso, eso dará un muy buen resultado. Si no, vamos a conocer muchas cosas, pero nosotros mismos vamos a hacer completamente lo opuesto. Es decir, no vivir cerca de las enseñanzas, con esa cercanía. Y eso no va a ser de ningún beneficio para nosotros mismos. Y de hecho, si nos fijamos bien, a muchas personas les pasa eso. Nos pasa eso, puede pasar eso, que hay muchos conocimientos del Dharma, pero el estilo de vida está completamente, quizás es peor de las personas normales. Eso es algo que puede pasar, no estoy criticando. Se trata de investigar, de observar, de ver cómo las personas se comportan, qué hacen. Y para esto también aquí tomamos la referencia de las enseñanzas, de las prácticas de los bodhisattvas. Porque si vemos algo que no es favorable, sin criticarlo, simplemente sabemos que no deberíamos de ir en ese camino, de seguir ese camino, de hacerlo de esa manera. Es mejor hacerlo de otra manera. Y hacerlo de otra manera significa hacerlo en relación a lo que nos enseñan el Dharma, lo que nos enseñan las enseñanzas de Buda. When I look myself, when I try to think, in order to really apply the Dharma, there is few things, if you really don't understanding, then quite difficult to apply, Of course, link with the general vision of the society, it's okay, you can go, but this gives result is only limited result, In the Dharma teachings, they are talking about liberation from the sufferings, from the samsara, talking about this. So some people expect this also. But when you expect this, you have to follow in all the conditions. Otherwise, you will not get this. In order to understand condition, you have to believe this also. What do you mean follow condition? Like all the conditions, I will maybe go a little bit later. If conditions, in order to apply, you need to believe, Like conditions, for example, if you don't really believe the cause and effect,
It's a big problem, actually. If you don't understand it, interdependent, then there's a lot of difficult. If you don't understanding like basic and your own conditions, like we talk about how you call this, five skandhas, So this kind of, if you really don't understand, why you don't really feel you don't get the point, But in order to apply this, if you don't understand reincarnation, still problem, because you don't care so much, It's like similar, we are depending on economic money like this, You can get any time, anyway, but don't need to go really. Some are serious, some are not, Like if you don't reincarnate, understand reborn, individual, reborn, reincarnate. If you don't really see this, then not so much important for the cause and effect, That's the reason. Then whatever you get profit, you use the negatives there. Like bodhisattvas, they take care of the ring. They perceive cause and effect like a hair coming into the eye, So very serious pain. You have to. Normal people perceive like hair goes to the palm, not so serious, So if you don't, this is my opinion, but maybe it's true. I see. If you don't really perceive a rebirth, I mean, one idea, this is okay. Many people have, I believe reincarnation like this. But if you really don't know how to reincarnate, how to perceive, then there's a lot of careless appears, If careless appears, then result is not. There's a good result, but not perfect, So now what I see is just theoretical research. You will not find the meaning of the reborn, reincarnation. If you do proper meditation through this, then develop the sharap through this, then you understand how reborn, what does it mean, what is exactly, I think this is myself, I feeling this is very important to people know. Sometimes we have no patience, I don't believe it, don't care like this. Of course you can do this, but in order to really want to achieve something, these things are very important, Y también cuando me fijo yo mismo y trato de reflexionar, he visto que también hay ciertos puntos que para poder realmente aplicar el Dharma, hay ciertos puntos que son necesarios de entender realmente. Porque si no, será bastante difícil aplicar el Dharma. Claro, si queremos solo seguir una forma de visión general de la sociedad, podemos hacerlo de esa manera. Pero si queremos realmente, pero eso solo nos llevará a un resultado limitado. Las enseñanzas del Dharma hablan de liberarse del sufrimiento, liberarse del samsara. Y algunas personas, es lo que algunas personas esperan. Pero si esperan eso, hay que saber que para poder realmente obtenerlo, es necesario aplicar todas las condiciones. Y para poder aplicar todas esas condiciones se trata de estar realmente convencido, de comprender, de estar convencidos. Un ejemplo de ejemplos con respecto a esas condiciones, por ejemplo, si no estamos convencidos de las causas y de los efectos de ese proceso, será una gran dificultad
también si no estamos convencidos de la interdependencia, será difícil. Otro punto es que si no entendemos, si no comprendemos el condicionamiento, nuestra propia condición o constitución básica, es decir, el tema de los 5 skandhas, 5 agregados, si no entendemos ese punto, si no lo comprendemos, va a ser difícil aplicarse al Dharma. Es también un punto importante. Y con el propósito de poder aplicar e entender todo esto, es necesario entender el mecanismo o el tema de la reencarnación. Porque si no lo entendemos, de nuevo va a ser un problema. Hay que entenderlo realmente y precisamente. No es como en general, aquí nosotros dependemos de la economía y de ciertos puntos, ciertos aspectos sociales, y aunque no entendamos en detalles la economía o podemos, sin embargo, funcionar. Pero no es el caso con la reencarnación. Si no entendemos individualmente, profundamente ese mecanismo, entonces al final no nos va a parecer tan importante el mecanismo de las causas y de los efectos. No vamos a realmente tomar cuidado. De hecho, se dice que los bodhisattvas perciben el mecanismo de las causas y de los efectos como si con la sensibilidad de tener un cabello adentro del ojo. Es realmente un malestar, un dolor muy serio. Mientras que las personas ordinarias lo percibimos como tener un cabello en la palma de la mano. En ese caso no es un dolor tan serio. Y en mi opinión, esto es un tema muy importante. Y tenemos que estar realmente convencidos. Si solo es una idea, como a muchas personas les pasa que es una idea, oh sí, está bien, creo en la reencarnación, pero si no percibimos realmente lo que es ese mecanismo de la reencarnación, lo que ocurre, qué es lo que pasa, a qué se refiere, entonces finalmente vamos a acabar va a acabar apareciendo una forma de descuidado, de negligencia. Y si la negligencia ocurre, entonces podrá haber un buen resultado, pero no será el resultado perfecto. Aquí lo que veo es que si queremos investigar teóricamente, entonces no vamos a encontrar la significación más profunda de la reencarnación, el sentido. Mientras que si si meditamos de manera apropiada, entonces eso va a aumentar Sherab, el discernimiento, y entonces podremos comprender lo que es renacer, a qué se refiere, qué pasa exactamente, qué es lo que sucede, qué es ese mecanismo. Y tengo la impresión de que eso es algo muy importante. Y que las personas deberían de conocer eso, de saber eso. A veces podemos faltar de paciencia y pensar que pues no lo creo mucho, está bien así, pero claro, podemos seguir así, pero si realmente queremos realizar algo, llegar a un resultado, ese tema es muy importante. I'm talking about this. So when we try to look, then we can see understanding teaching of Buddha and meditation combination looks very important,
because understanding is just remain your own capacity, individual. I'm not saying we are bad, but individual capacity. And according with where you engage, you are linked with this. You cannot make separate proper. If you are like you are some kind of a specialized, and teachings are linked with this. Specialized is get a little bit more clear. You believe this, go like this. That's what we call obscure by the knowledge. But now, if you, in order to try to make a little bit more better, need the mind is that's where you need to develop shirap, because shirap, the how you say conditions can make us discriminate, perceiving the discrimination. So in order to develop shirap, need meditation. So meditation is also, in order to meditate, need a lot of take time, because if you try to do immediately and caught by all kind of little mental experience, caught by this, then again it makes a kind of really obscurated by the path, without impressing with the old kind of conditions, because the physical movement give a lot of visions, feeling like this. Without this, just meditate, continue, habit of this, meditate is very important. But not only this, because also when you listen Gambupa's teaching, you danger to be, you are attached to the peaceful, Not saying it's wrong, but the saying is in order to improve, you have to understand it another way. Another way is also helps meditation, but sometimes also, if you beginning not so much, but if you do a lot of meditation, then there is all the sentences of the, like we call Toha, but just teachings, like Mahasiddhas, like Saraha, Telopa, Metripa, this kind of Mahasiddhas word impression. This impression, try to listen and then also meditate, because this goes to subconscious, the idea, then slowly it's rise in your state of mind, Y ahora, al hablar de este tema, cuando veo, me fijo en eso, veo que entiendo que la comprensión de las enseñanzas del Buda combinado con la meditación es algo muy importante. Porque si solamente está el aspecto de la comprensión, entonces vamos a permanecer con nuestra capacidad propia, nuestra capacidad individual con respecto a las cosas que conocemos en el mundo, a los aspectos en los cuales estamos involucrados, estamos relacionados con ciertos conocimientos, y es difícil separarlos de lo que escuchamos del Dharma. Por ejemplo, podemos tener una forma de especialización en un cierto tema y vamos a escuchar las enseñanzas a la luz de nuestro conocimiento o especialización, que claro, algo se va a aclarar, pero vamos a permanecer más o menos, a permanecer en ese campo samsárico de conocimiento. Es a lo que se le llama el velo del conocimiento. Y ahora, si queremos ir mejorar más bien y tener la mente más clara, se trata de desarrollar el discernimiento, shirap, porque el discernimiento es la condición que nos va a permitir percibir mejor, discernir mejor, claro. Y con el propósito de desarrollar ese shirap, se trata de meditar.
Y para poder meditar, se trata de realmente tomar tiempo. Es algo que toma mucho tiempo. Porque si queremos llegar a meditar inmediatamente, vamos a poder encontrarnos atrapados por ciertas experiencias mentales. Y aquí lo que pasa es que hay como a lo que le llamamos el velo del camino. Es decir, que estamos impresionados de alguna manera por todas las condiciones que ocurren en la meditación. Hay un cierto movimiento físico que puede llevar interno que puede llevar a visiones o sensaciones. Y aquí no se trata de dejarse llevar o atrapar por eso. Simplemente seguir meditando y desarrollar un hábito a la meditación es algo muy importante. Y de hecho hay otro aspecto cuando escuchamos las enseñanzas de Gampopa que también explican que hay un cierto peligro en dejarse atrapar por estar atrapados por la tranquilidad o la paz de la meditación. Y no digo que eso sea algo malo, pero para poder progresar necesitamos entender y avanzar de otra manera. Entender de otra manera significa que esta paz puede ayudar la meditación, pero hay algo más que entender. Y para entenderlo, bueno, en un principio no es algo que no vamos a estar muy confrontados a ese problema, pero si seguimos meditando, entonces podemos referirnos a ciertas frases, ciertas instrucciones o enseñanzas de los grandes mahasiddhas. Se les llaman los doas, que son como cantos o instrucciones espontáneas, de mahasiddhas como Saraha, Tilopa, Maitrepa. Y esas enseñanzas van a la mente, permanecen en la mente, y de manera inconsciente, de alguna manera, tenemos esas ideas y poco a poco se van a revelar en nuestro estado mental durante la meditación. Mind, continue meditate, then slowly you're understanding how mind function, mind function. When you understood mind function of the mind, then you understand what does mean rebirth, reborn. Because otherwise it's no visible, so there is no proof, Then understanding what does mean reborn, what will happening, how you feel. These things comes more clear in your state of mind. And due to this, I'm talking about before, then really I can remain with the like teachings. Otherwise we cannot, We are caught by all the kind of not saying bad things, even good things, like a link with the desire. You are kind of connected with this, and you are stick with this, mind. So then you cannot certain things void. You cannot void because no reason. You don't see the reason. Like this. That's why I say if practitioners really understood the state of the mind, that's also we say recognition of the Buddha nature, state of mind. If you really understood through this, then you can live in a proper, during the life, This makes a good proper result also. Entonces esas palabras, esas expresiones, los doas, permanecen en la mente y se trata de continuar meditando en base de eso. Y así poco a poco nos va a permitir entender el funcionamiento de nuestra mente. Y cuando entendemos el funcionamiento de la mente, entonces nos llevará a entender lo que es el funcionamiento del renacimiento o reencarnación, renacimiento, digamos. Porque de otra manera no es algo visible, no es algo del
cual podemos dar una prueba. Pero aquí podremos entender qué significa renacer, qué es lo que ocurre, qué es lo que se siente. Todo esto va a venir más claro, se va a aclarar en nuestra mente, en nuestro estado mental. Y anteriormente hablaba de poder permanecer con las enseñanzas. Y si no entendemos el renacimiento, no podemos permanecer con las enseñanzas porque estamos atrapados por todas, no solo las cosas malas, pero también hay cosas buenas, pero por el hecho del deseo estamos conectados o literalmente apegados a muchos aspectos, tanto buenos como malos, pero si hay cosas que queremos evitar, luego no podemos evitarlas porque finalmente no vemos la razón de hacerlo. Mientras que si un practicante realmente entiende su estado mental, entiende lo que es la mente, su mente, y de hecho también aquí viene el tema de entender la naturaleza de Buda, por esa comprensión, entonces realmente puede permanecer de buena manera en sus condiciones de vida, y eso es lo que dará un resultado positivo. Apply this way to meditate, then it's a very important background of the knowledge, Like, for example, in the third Karmapa teaching, Nyingbo Tempa, Nyingbo Tempa means how you translate. The essence of the Buddha, and also different what is consciousness and this Buddha nature, So if you know these things when you meditate, then your clarity, then understand, And also, like in the there is also different text, but there is Semjung, mental events, It's very important to know, because when you do meditate, you are staying, focusing, meditate, then all the events arise in mind. If you don't know exactly the meaning, you are confused, I got experience, I got this, what is this, it's nice or not, feel good, feel bad, or whatever. These things you don't know where you are. If you understand this, more or less you know where you are, and then you can understand procedures, procedures, and through this, then you can understand of the also procedure of this mental events recognition. Through this, then you understand also Tathagata Gaba, this Buddha nature explanation. Because if you just thought, one receive, if just I understood this, but actually you didn't understood anything. Just one word saying like this, Y cuando aplicamos la meditación, para poder aplicar la meditación de la manera apropiada, es muy importante tener un buen conocimiento y una comprensión, un buen conocimiento del Dharma. Aquí podemos hablar de los textos, por ejemplo, del tercer Karmapa, Ronjung Dorje. Las enseñanzas de una es el Ningpo Tempa, el tratado que muestra la naturaleza o la esencia de Buda. Y el otro texto es el Namshe Yeshe, el tratado distinguiendo la conciencia y la sabiduría. Y si conocemos estos aspectos, entonces cuando meditamos, nuestra claridad va a entender. También hay otros textos
Y uno de los elementos por conocer es el de los Semjung, los eventos mentales. Eso también es un tema muy importante por conocer, porque cuando meditamos y que permanecemos enfocados, entonces todo tipo de eventos mentales se va a elevar, va a aparecer en la mente. Y si no conocemos exactamente lo que significan, va a haber cierta confusión. Y podemos pensar, oh, he tenido esta experiencia, he sentido esto, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Es una sensación agradable o no agradable? ¿Es algo bueno o malo? Finalmente, no sabemos bien en dónde estamos. Mientras que si entendemos ese tema, pues más o menos podemos saber de qué está pasando y podemos entender lo que pasa y así el proceso de lo que ocurre en la mente. Y es a través de eso también que llegaremos a entender el Tathagata-garbha, la naturaleza o esencia de Buda. Porque si solamente recibimos esas explicaciones, vamos a pensar que lo hemos entendido, pero de hecho no habremos entendido nada, solo serán ciertas palabras diciendo cosas, pero no habremos entendido. Parce que si on en reste simplement au niveau de l'enseignement, en fait, on a l'impression d'avoir compris, alors qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Parce que ce que l'on a compris, c'est juste des mots. So these things are, right now I'm talking about really people wanted to engage with the practice and expecting want to reach certain result, direction of the enlightenment, certain result. These things are, this very simple way and a simple way to understand of Dharma and a simple way of practice. This gives a good result, In order to do this, I say simple, it's also simple because like all the teaching, these things are not that complicated. Doing meditation is not complicated. And if you understand the combination is important, it's also not so difficult. If you try to go this way, individually, because I'm talking about the normal people who are engaged with the life and occupation of your family, work, and responsibility. This kind of people, and very effective of what I'm saying. If you just like a simple way, continue day by day, then it's slowly reach the kind of meaning. Y aquí todo lo que comparto ahora se dirige a las personas que realmente quieren involucrarse o comprometerse con la práctica y que esperan llegar a un cierto resultado en la dirección del despertar. Y aquí se trata de una manera muy simple de poder entender el Dharma y una manera simple de practicarlo. Y eso es lo que dará un buen resultado. Y aquí digo que es algo simple porque las enseñanzas a las que me refiero no son tan complicadas. Y meditar, llevar a cabo la meditación, meditar no es algo tan complicado. Y si entendemos la importancia, si entendemos que la combinación de ambos aspectos, enseñanzas y meditación, eso es algo muy importante. Y no es tan difícil. Y si tratamos de aplicar eso individualmente, aquí se dirige a todas las personas que están involucradas en la vida cotidiana, una vida de familia, un trabajo, ciertas responsabilidades. Pero es una manera muy eficiente de lo que he hablado para poder aplicarlo de manera simple, continuando día a día y así poco a poco vamos a llegar
a la comprensión, a alcanzar el significado de esto. So today we leave here, and I will go continue next 2 days. Lo vamos a dejar aquí por hoy y continuaré en los 2 días por venir. Sonam deye damje zeba nye done nyebe dana banje ne jega naje bala dubai sibe totle dowa dowara shoy jamba bawe jedara jembat kundo zangbo deya deje de deda gunje jeso dalo yewa deda damje rabdo ngo sanje gozo nyebe jala Chunye menjuro dembe chenla da gende mejen dembe chenla chedang wawa melan du barai shu.